Tengo entonces ahora el agrado de presentarles nuestra próxima y última exponente. Rosa Aznar es doctora en microbiología por la Universidad de Valencia y realizó sus estudios postdoctorales en el Departamento de Microbiología de la Universidad Técnica de Múnich. En el año 96, desde el año 96 se desempeña como profesora titular de la Universidad de Valencia, pasando a catedrática de microbiología de dicha universidad en el año 2011. Un año después asumió la dirección de la colección española de cultivos tipo, posición que ocupa hasta hoy. La doctora Aznar dirige también la Red Española de Microorganismos, REDESMI, y la Red Española de Excelencia, Microbio Spain, y lidera también la participación de España en la infraestructura de investigación sobre recursos microbianos, MIRI, que viene del inglés Microbial Resource Research Infrastructure, siendo además presidenta del Foro de Coordinadores Nacionales, que corresponde a un comité científico para la puesta en marcha de MIRI. Estas son importantes iniciativas orientadas a la conservación e investigación de los recursos microbianos, por lo que es un honor tener a la doctora Rosa Aznar presentándonos hoy día su charla titulada La colección española de cultivos tipo, un centro de recursos microbianos al servicio de la sociedad. Entonces, junto con agradecerle por aceptar nuestra invitación, le doy una cordial bienvenida y le paso la palabra a la doctora Aznar. Bien, muchas gracias por la invitación y también por esta presentación. Bien, efectivamente, yo voy a presentaros la colección española de cultivos tipo, que es el organismo que dirijo, y algunas de las actividades principales que estamos desarrollando y que están en relación con los recursos microbianos al servicio de la sociedad. Me gusta comenzar con la definición de colección. Os pido disculpas porque probablemente voy a tener un pequeño solapamiento con la presentación que hizo Gianfranco. No obstante, espero que más que solapamiento pues sirva un poco para apuntalar definiciones, incluso para ser un poco complementarios. Bien, las colecciones, yo aquí os he puesto una definición pues muy sencilla, ¿no?, de lo que son las colecciones de cultivos microbianos. Son colecciones de organismos microscópicos, vivos, generalmente inactivos y que se pueden reactivar con facilidad. Esto es lo que sería común a lo que llamamos colecciones de cultivos microbianos. Pero claro, cuando uno visita una colección de cultivos microbianos, en realidad los microorganismos los tenemos pues en unos viales para su conservación por congelación, o bien en estas ampollas de cristal, ¿no?, de vidrio, para su conservación liofilizados, y luego todos estos viales pues están organizados en cámaras frías, con, por ejemplo, lo que os muestro aquí, unas cajoneras donde bien al abrigo de la luz pues están conservados ordenadamente para poder recurrir a ellos, o bien en congeladores de menos 80 grados en el caso de la congelación. Bien, también Gianfranco comentó, en el Directorio Mundial de Colecciones de Cultivo podéis ver que existen 796 colecciones registradas. A mí me gusta destacar que no todas estas colecciones son colecciones de servicio o colecciones públicas de servicio, y no todas están al mismo nivel. Al nivel de poder ofrecer ese servicio. La colección española de cultivos tipo es una colección pública de servicio, y a mí me gusta aquí también destacar que la misión de las colecciones públicas de servicio es, por un lado, preservar convenientemente y a largo plazo las cepas microbianas. Eso quiere decir garantizar no solamente que sigan vivas, o sea, no solamente la viabilidad, sino también la pureza, autenticidad y estabilidad genética de ese material conservado. Y además proveer, pues eso me refiero a colecciones públicas de servicio, ser capaces de proveer dichos recursos microbianos, y no solamente el recurso es importante, sino también la información asociada al recurso. En muchos casos esa información es casi lo que le da la mayor relevancia, ¿no?, la importancia, lo que se sabe sobre ese microorganismo.
y, como digo, proveerlos pues, para las diversas aplicaciones que pueden ser de carácter científico, pedagógico, industrial, clínico, aplicaciones biotecnológicas también, por supuesto. Y esa provisión de los recursos microbianos debe hacerse observando las normas internacionales de transporte, muy importante, los aspectos legales y también de bioseguridad. Pues bien, la colección española de cultivos tipo es la única colección pública de servicio en España que mantiene arqueas, bacterias, hongos filamentosos y levaduras. Somos autoridad internacional para el depósito de cepas bajo patente, es decir, siguiendo el Tratado de Budapest desde 1992. Tengo que decir que la colección cumple este año 60 años, o sea que ya llevamos una larga trayectoria. Y los principales procesos que desarrolla la colección, pues como ya mencionó también antes Gianfranco, son depósitos, es decir, recibimos cepas, las conservamos y las suministramos. De hecho, suministramos del orden de 4.000 cepas al año, 4.234 se suministraron en 2019, y todos estos procesos están bajo un sistema de gestión de calidad. Estamos certificados para la ISO 9001 desde 2004, lo cual pues, da un poco una idea pues, de que los procesos que seguimos pues, siguen este sistema de calidad. Bien, administrativamente la Colección Española de Cultivos Tipo es un servicio de la Universidad de Valencia y estamos desde 2011 situados en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, que es este edificio que veis al fondo. Este parque científico es en realidad una especie de incubadora de empresas, muchas de ellas de corte biotecnológico, lo cual pues, para la colección pues, supone un entorno pues, muy adecuado. Bien, en cuanto a los tipos de depósito, los depósitos, o sea, aceptamos cepas en depósito público. Cuando llamamos público quiere decir que la cepa, o sea, el depositante nos deja la cepa y esta cepa queda en acceso libre. Estas cepas aparecen en nuestro catálogo que se puede consultar online. Aquí en la parte superior izquierda tenéis el aspecto de la página web donde se puede consultar nuestro catálogo. Y ese depósito público es obligatorio para la descripción de nuevas especies, especialmente en el caso de procariotas. Es un requisito imprescindible depositar en al menos 2 colecciones públicas un representante de esa nueva especie para que esté accesible a la comunidad científica. También aceptamos depósito de patente. Como he mencionado antes, somos autoridad internacional para el depósito, o sea, para aceptar cepas en depósito de patente. Esto es un requisito, o sea, cuando hay un desarrollo bajo patente, si implica el uso de un microorganismo, ese microorganismo debe ser depositado en una colección que tenga esta característica, que sea IDA. Y esto es necesario para poder formalizar la solicitud de la patente. Eso tiene un coste, mientras que el anterior era gratuito. Este tiene un coste, pero se garantiza el mantenimiento mínimo de las cepas durante 30 años. Cosa importante es que estas cepas no aparecen en el catálogo. No obstante, sí aparece en la descripción de la patente el número de referencia de la cepa en nuestro catálogo. Por lo tanto, alguien que conozca la patente puede solicitarnos la cepa porque conoce el código de la cepa. No obstante, nosotros no la podemos suministrar sin el permiso del depositante o sin el permiso de la oficina de patentes en la que se inscribió la patente correspondiente. Eso es algo muy importante que muchos investigadores no conocen y que se molestan cuando alguien nos pide la cepa, que está en depósito bajo patente, y la suministramos con el permiso de la oficina de patentes. Aunque el depositante no nos haya dado su permiso, si la oficina nos da el permiso, tenemos la obligación de suministrarla. Aparte hay otro tipo de depósito que también mencionó Gianfranco y que le llamamos nosotros depósito restringido. En este caso también tiene un coste este depósito
y estas cepas no aparecen en el catálogo. Es un tipo de servicio que utilizan fundamentalmente las empresas para tener como una copia de seguridad de sus cepas, o al menos de las más relevantes. Es un tipo de registro, es un tipo de depósito que se exige actualmente en Europa para el registro de fertilizantes, o sea, si el fertilizante incluye el uso, o sea, la participación de alguna cepa microbiana, debe estar depositada en una colección pública para que esté accesible. Y también es un tipo de depósito que utilizan muchas empresas cuando, por ejemplo, quieren licenciar una cepa que no está patentada. Bien, ¿cómo conservamos las cepas? Pues siempre utilizamos dos métodos de conservación. Desde luego, la primera opción siempre es la liofilización, porque es la que tiene un menor coste de inversión para este mantenimiento y la que permite una conservación a mayor plazo. La liofilización y la ultracongelación, normalmente utilizamos los glicerinados conservados en congeladores a menos 80 grados. Esos dos métodos son siempre los de primera elección y siempre todas las cepas mediante dos métodos de conservación. No obstante, existen algunas cepas que no se dejan liofilizar, no conseguimos una buena viabilidad con la liofilización y entonces utilizamos una técnica alternativa que puede ser o que generalmente es la congelación en nitrógeno líquido. De esta manera podemos mantener esos dos métodos de conservación. En algunos casos, por ejemplo, en algunos casos de hongos, se puede tomar como alternativa unas suspensiones de esporas. Pero lo importante es mantenerlas siempre en al menos dos métodos de conservación. Y además, no solamente dos métodos de conservación, disculpad que me pasé, no solamente dos métodos de conservación, sino además en dos localizaciones físicamente distintas, es decir, mantenemos un duplicado de la colección en otro edificio físicamente separado. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos siguiendo son las buenas prácticas que recomienda la OCDE en el caso de centros de recursos biológicos. Y estas dos métodos de conservación, un duplicado de la colección en una localización físicamente separada o diferente, está entre esas buenas prácticas. En cuanto a cómo mantenemos la estabilidad genética, esto es realmente difícil porque, como ya sabéis, para manejar microorganismos los hemos de cultivar. Al cultivarlos vamos a favorecer que puedan aparecer mutaciones. Entonces, la única manera de mantener la estabilidad genética es tener un plan de preparación del lote que os presento aquí en esta diapositiva, en esta imagen, y que sería, a partir del cultivo activo, en condiciones óptimas de crecimiento, preparamos una suspensión celular con el crioprotector adecuado. De este lote o de esta suspensión, que es homogénea, vamos a repartir en alícuotas y hacemos un lote que por tanto será homogéneo. Vamos a dar por supuesto que todas las ampollas van a contener lo mismo. Una vez tenemos liofilizado ese lote de liófilos, de tubos, tomaremos uno del que vamos a hacer las comprobaciones pertinentes, que luego comentaré, para comprobar que el lote fue bien, que la viabilidad es adecuada y que podemos proceder a guardar estas ampollas. Ese lote original lo vamos a dividir en tres lotes, nosotros lo dividimos en tres lotes, el que llamamos viales de reserva, el que llamamos viales de suministro y el que llamamos viales de reserva en un segundo almacén, que esto sería la segunda localización. Este es el parque científico, como os decía antes, donde está la CCT, y este es otro edificio de la universidad, un edificio de investigación que está separado pues, a unos 15 minutos andando, no está realmente demasiado lejos, pero sí al menos es físicamente otro sitio. Fijaros que de esta manera, cuando el lote de suministro se va a terminar, cuando quedan 2, 3, entonces generamos una orden para que en el laboratorio produzcan
un nuevo lote de viales de suministro. Ese nuevo lote se preparará a partir de uno de los viales del lote de reserva. De esa manera, lo que intentamos es, del lote original, de los originales, realizar el menor número de pases de subcultivos posible. Si en algún momento, al hacer el nuevo lote de suministro, observamos que ha habido alguna variación en las características del cultivo, siempre podemos volver a otro de los viales del lote de reserva. Como os decía, la comprobación del lote se hace siempre, o sea, lo que nosotros llamamos comprobación del lote es un control de la viabilidad y la autenticidad. Tanto viabilidad como autenticidad lo realizamos siempre cuando recibimos el material original, después de la primera conservación, que sería esto, y después de generar cada nuevo lote. De esta manera aseguramos que, bueno, pues que es auténtico y que no solamente que es viable, sino que es auténtico, que estamos manejando el mismo cultivo que nos depositaron. Actualmente en la colección tenemos pues algo más de 9.000, 9.372, esto era fecha 20 de febrero, y fijaros que tenemos en depósito público pues casi 8.000, en depósito de patente 1.200 más o menos, y en depósito restringido pues alrededor de 300. Y en cuanto a diversidad, fijaros que tenemos aproximadamente la mitad son bacterias, unas poquitas arqueas, y luego tenemos hongos y levaduras en depósito público. En depósito de patente la gran mayoría son bacterias, y en el caso de los depósitos restringidos también la gran mayoría son bacterias. Si nos fijamos en la diversidad microbiana de la CCT, pues fijaros que en el detalle del número de géneros y especies, pues arqueas 35 géneros, 78 especies, bacterias 540 géneros, casi 2.000 especies, levaduras 92 géneros, hongos filamentosos 215 géneros, en fin, podemos decir que la colección española de cultivos tipo es una colección de amplio espectro, de hecho, en diversidad. De hecho, estamos manteniendo más de 3.000 especies distintas, lo cual quiere decir además que cada una de estas especies va a tener unos requerimientos y unas condiciones de cultivo, pero además quiero señalar que en ocasiones, además, hay cepas de la misma especie que tienen algún tipo de requerimiento especial. O sea, no solamente son especies distintas, sino que encima también tenemos que atender a casos particulares de especies. Y aquí quiero, bueno, solo enseñar, mostraros pues, un ejemplo, porque en nuestros técnicos de laboratorio tenemos una responsable de eucariotas y una responsable de procariotas, cada una de ellas con su correspondiente equipo en laboratorio, y ellas pues son muy empeñadas, la verdad es que y siempre intentan poder cultivar, y si no cambian un poco las condiciones. Yo podría decir que si somos capaces de cultivar y obtener un cultivo bueno, una buena masa de cultivo, es casi seguro que vamos a poder conservar el cultivo. El problema, en muchos casos, de no poder conservar, viene de que no somos capaces de obtener una buena, de que crezca bien, de obtener unas condiciones óptimas de cultivo para obtener una biomasa suficiente que permita su conservación. Y aquí tenemos un ejemplo, Alopherax masiliense, que conseguimos conservar la cepa tipo gracias a una serie de cambios en las condiciones de cultivo, y es la primera arquealófida descrita como integrante de la microbiota intestinal. Otra de las difíciles y recién incorporadas es la Cipirellula parvula, que es un nuevo linaje de planctomicetos que viene de ambientes con poco oxígeno. Otra de nuestras líneas o de nuestros principales intereses es todo aquello que nos ayuda a identificar y autentificar de manera rápida. Entonces aquí os muestro una técnica que es la técnica Malditov, que consiste en obtener los perfiles MALDI, son perfiles de proteínas, que generan un espectro, que lo que hacemos es comparar ese espectro con la base de datos. De manera que la identificación mediante Malditov
Aquí tenéis en la parte inferior derecha, tenéis la fotografía del equipo, es el equipo de Bruker, que permite una identificación pues, en pocos minutos. La verdad es que es muy eficiente. Y nosotros participamos en un proyecto. O sea, la principal dificultad que tiene esta técnica es que las bases de datos que nos suministra el proveedor pues no son tan amplios, no son tan exhaustivas como la diversidad microbiana. Y especialmente pues cuando vamos a ambientes naturales, pues es muy frecuente que encontremos aislados que no tengan, que no exista el espectro con el que comparar en la base de datos. Entonces nosotros participamos en un proyecto de investigación en el que se trataba de identificar aislados de aguas de consumo y en este caso observamos que utilizando la base de datos de Bruker, del proveedor, el 45% de los aislados se identificaban fácilmente bien, pero nos quedaba más de la mitad que no podíamos identificar. En ese caso profundizamos en la identificación por otras técnicas moleculares, fundamentalmente secuenciación del 16S, y observamos que correspondían a especies que o bien estaban o no estaban en la base de datos o estaban poco representadas o incluso se trataba de nuevas especies, nuevos géneros. No debemos olvidar que solo una muy pequeña fracción de la diversidad microbiana está realmente descrita y que por tanto es muy fácil que vayamos a ambientes nuevos y encontremos nuevos taxones. Pues bien, recientemente, hace un par de años, conseguimos con este equipo de Bruker, y lo que estamos haciendo es utilizar cada vez que llega una cepa nueva a la colección o que tenemos que preparar un nuevo lote, lo identificamos también en paralelo mediante esta tecnología Maldito, y de esa manera estamos aumentando, estamos generando y ampliando la base de datos que nos provee Bruker, con lo cual se ha convertido en una herramienta muy útil y muy fácil, muy rápida para nuestros procesos de autentificación, es decir, la propia gestión, el propio mantenimiento de la colección, pero también lo ofertamos como un servicio de identificación a nuestros usuarios. Otra de las líneas en las que estamos implicados es en la secuenciación de genomas microbianos. Pretendemos, claro, siempre dentro de las posibilidades, nuestro ideal sería disponer de los genomas de todas las cepas que mantenemos. Estamos implicados en un proyecto de secuenciación de cepas tipo, de microorganismos, con el Directorio Mundial de Colecciones. En este caso el proyecto se denomina Global Catalog of Microorganisms, GCM 2.0, y también estamos implicados en otro proyecto con el Joint Genome Institute. En este caso ya va por la fase 6, el GEBA 6, Genomic Encyclopedia of Bacterial Archaea, GEBA 6, Functional Genomics of Type Strains. O sea, la idea es, con los dos proyectos en los que participamos, estamos secuenciando, enviando nuestras cepas tipo de la colección y contribuyendo también a nivel mundial a disponer de estos genomas microbianos, al menos de las cepas tipo, que son las que representan las diferentes especies. Y aquí os muestro también otro proyecto en el que estamos participando. Este todavía está en marcha. Es el proyecto que tiene el acrónimo PROINFANT, corresponde al Programa Iberoamericano CITE, de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y el título del proyecto es Alimentos vegetales con funcionalidad probiótica para poblaciones infantiles desnutridas. En este proyecto participamos 11 grupos representando 8 países, y nuestra contribución es fundamentalmente en la selección. Se trata de seleccionar una cepa como candidata probiótica para llevar a cabo un estudio de intervención en niños, con niños en Guatemala. Esta cepa, lo que reivindicamos y lo que hemos probado es que reduce los episodios de diarreas en niños
por su capacidad para antagonizar el efecto de enteropatógenos. Desde la colección hemos participado en el proceso de selección, identificación de la cepa, también en la secuenciación del genoma, no solo de esta cepa, sino de unas cuantas que fueron candidatos para este proyecto. Y sobre todo quiero señalar que la evaluación de la seguridad alimentaria de esta cepa se realiza o nos recomienda la autoridad europea en seguridad alimentaria que se realice mediante análisis genómico. Así lo hicimos y comprobamos que se trata de una cepa que es segura y está contrastado por su análisis genómico. Pero además esa cepa y todas las otras candidatas están bien conservadas en la colección, lo cual nos ha permitido pues, que en el momento que hemos pasado, una vez ya tenemos la cepa seleccionada, tenemos los permisos del comité de ética para continuar adelante, ha sido muy fácil directamente tomar la cepa, el liófilo correspondiente y llevarlo a la empresa biotecnológica que nos ha producido ya el probiótico. Entonces eso realmente es algo que quiero señalar porque es muy frecuente que, como decía antes Gianfranco, pues que el investigador tiene la cepa, la tiene en un congelador y el día que llega el momento, pues a lo mejor no puede tener una disponibilidad inmediata, ¿no? de ese microorganismo para su explotación. Pues bien, además hay otra faceta importante que es la que quiero mencionar aquí y es las iniciativas en las que estamos participando, la CCT está participando relacionadas con los recursos microbianos. Esto es un resumen de las 3 grandes iniciativas que luego os voy a explicar un poquito más de detalle. La primera, REDESMI, es la Red Española de Microorganismos. Aquí esta iniciativa ha sido apoyada por el INIA con 2 proyectos, en este caso es Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y estas ayudas nos han permitido establecer la Red Española de Microorganismos, como ahora os comentaré. Pero además, casi en paralelo, conseguimos otra ayuda del Ministerio, lo que en España se llaman redes de excelencia. Entonces nosotros a nuestra red de excelencia le hemos llamado MicroBioSpain, y la idea de esta red era integrar REDESMI en otra infraestructura de investigación a nivel europeo que es MIRRI, Microbial Resource Research Infrastructure. Esta infraestructura de investigación forma parte de lo que se llama en Europa las ESFRI, European Scientific Infraestructuras de Investigación Europeas, y concretamente dentro del área de salud y alimentación. El diseño del proyecto el diseño de la infraestructura de investigación de MIRRI ya fue financiada por un proyecto que comenzó en 2012 y desde entonces la CCT está implicada en el desarrollo de esta infraestructura de investigación. Actualmente hemos conseguido fondos europeos de nuevo para la implementación de esta infraestructura de investigación, un proyecto que ha empezado recientemente y que se prolongará hasta 2023, pero en todo este tiempo quiero destacar que España, junto con Portugal, hemos seguido trabajando para implementar esta infraestructura de investigación. Nos hemos propuesto como candidatos para albergar la sede de la infraestructura. Como os decía, Microbial Resource Research Infrastructure son las siglas, es una infraestructura de investigación paneuropea distribuida y coordinada centralmente que proveerá el acceso centralizado a microorganismos de alta calidad, sus derivados, datos asociados y servicios para investigación, desarrollo e innovación. O sea, la idea es que en Europa existen multitud de colecciones de microorganismos que están dispersas, muchas no son conocidas o tienen menos posibilidad de acceso, y la idea es centralizar todas estas colecciones o el acceso a todos estos recursos microbianos europeos a través de una única entrada que será MIRRI. La idea es integrar, como digo, y dar visibilidad a esos recursos genéticos microbianos. ¿Para qué? Para valorizar dichos recursos en investigación y en aplicaciones biotecnológicas. En el caso de la infraestructura de investigación, los miembros son los países, no son entidades, son los países. Cada país tiene un nodo nacional
y los socios de MIRRI son en realidad, en su gran mayoría o principalmente, colecciones de cultivo o centros de recursos microbianos. Esto depende de lo evolucionada que sea la colección, se puede considerar centro de recursos biológicos o no. Expertos en microbiología y otras entidades proveedoras de servicios relacionados con los microorganismos. Todos estos socios de MIRRI pueden participar, pueden contribuir en la infraestructura de investigación siempre a través del nodo nacional. Actualmente somos 10 países los que seguimos adelante, que hemos firmado el Memorandum of Understanding, es decir, hay un compromiso para seguir adelante. Bélgica, España, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Letonia, Portugal, Polonia y Rusia. Todos ellos están también, forman parte también del proyecto que nos acaban de financiar. Y ahora continúo con la parte nacional. ¿Por qué Redesmi? Bueno, pues un poco a la vez que comenzamos con el proyecto MIRRI en 2012, pues nos planteamos que en España podía existir una situación similar. En realidad, colecciones públicas de servicio, pues estamos la CCT con las bacterias, arqueas, hongos, filamentosos y levaduras, y el Banco Español de Algas, que mantiene microalgas y cianobacterias. Pero sabemos que se puede decir que casi cada microbiólogo tiene una colección de cepas de investigación, porque los microbiólogos pues somos así, nos gusta guardar, no tiramos nada, por si acaso, y entonces cada uno cuando empieza con su tesis va generando su propia colección de cepas de investigación. Esas cepas se quedan en los congeladores, a veces el investigador acaba jubilándose, o el congelador, pues hay un corte eléctrico y se pierde, o sea, se descongela. Total que estos cultivos, estas colecciones, es bastante, con relativa frecuencia, pues se pueden perder. Entonces, en realidad, fijaros que son cepas que se han obtenido con fondos públicos, que han quedado guardadas en congeladores de laboratorios, en nuestro caso distribuidos por toda España. Seguro que la situación es similar en otros países. Claro, de esa manera no están accesibles, nadie sabe que están. Y en muchos casos son cepas que tienen un potencial biotecnológico que está por descubrir. Nosotros a estos recursos microbianos les denominamos colecciones de investigación. Y Redesmi surge con la idea de mapear, conectar y visibilizar estas colecciones de microorganismos españolas, dar visibilidad a esos recursos microbianos, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo e internacional, salvaguardar los recursos microbianos españoles pues a través de la experiencia de la CFT y de nuestra conexión con las iniciativas europeas e internacionales, y siempre además potenciando que se deben seguir las regulaciones internacionales. Y aquí viene pues, la OECD, OCDE, el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya. O sea, es una manera de mentalizar y de educar a estos investigadores en que se sigan estas regulaciones internacionales. Pero además preservar cepas seleccionadas por los investigadores en la CCT, de manera que esas cepas pueden estar bajo el nuestro sistema de calidad, lo que permite una trazabilidad de la cepa. Además son cepas que estarán listas para su uso y además cumpliendo con los aspectos legales. De esta manera la idea es facilitar su transferencia en caso de una posible explotación comercial. Hasta el momento hemos conseguido, tenemos 43 colecciones de investigación que están registradas en Redesmi. Hemos contabilizado más de 90.000 cepas. Son colecciones pues, muy diversas porque tenemos arqueas, bacterias, levaduras, hongos filamentosos, microalgas, fagos, y tienen también orígenes muy diversos: agua, alimentos, industria, origen animal, humano, plantas, suelos. Todas ellas están accesibles, este catálogo, a través de la web de Microbio Spain, de Redesmi, que ahora luego os comentaré, y además lo que tenemos en este catálogo de colecciones es una descripción de cada una de las colecciones, es decir, qué contienen, cómo se han originado, cuál es el investigador que está detrás y con quién podemos contactar si queremos pues tener más información o queremos acceder a alguna de estas cepas. Pero además con el mismo
con el mismo proyecto dentro de Redesmi, financiado por el INIA, hemos desarrollado una aplicación web que además soporta una base de datos que denominamos Strange App. Esto es una aplicación, es un software que permite almacenar, o sea, reunir la información de las cepas de manera que las podemos tener ordenadas y podemos localizar pues, dónde está, cómo es, qué características tiene y lo más importante es que, por un lado, alimentamos la base de datos con esos datos sobre las cepas, pero esa aplicación web permite también que desde fuera se pueda hacer una búsqueda externa para visibilizar la existencia de esas cepas. Hasta el momento hemos conseguido que 16 de las colecciones realizaran ese trabajo, es un trabajo importante poder hacer el volcado de las cepas a la base de datos. Tenemos 1.500 cepas actualmente en ese catálogo de cepas, de manera que, como digo, el investigador puede hacer una búsqueda interna dentro de su propia colección, de su propia base de datos, y puede decidir qué parte de esos datos quiere que sean públicos, qué parte no, aunque nosotros en cierto modo exigimos que al menos el nombre del microorganismo, la especie, pues sí sea accesible para que se sepa que existe, ese es el objetivo, son fondos públicos y por tanto, como digo, desde cualquiera, desde fuera, utilizando esta aplicación Strange App, puede ver qué es lo que hay en estas colecciones de investigación y por tanto podría a través de, conociendo la cepa donde está, puede localizar al investigador que la mantiene, puede contactar con él y puede pues, establecer algún tipo de colaboración, solicitar la cepa o ir más allá. Bien, como decía, en paralelo conseguimos financiación para la red de excelencia que la denominamos MicroBioSpain, integración de la red española de microorganismos Redesmi en la infraestructura europea de investigación MIRRI. El objetivo en este caso era coincidente, facilitar la proyección internacional de los recursos microbianos españoles, promocionar también los resultados de investigación relacionados con la biodiversidad microbiana y sus aplicaciones biotecnológicas, y construir el nodo español de MIRRI, que será el que conectará con la sede central de la infraestructura de investigación MIRRI. En esta red de excelencia participamos 8 centros de investigación, somos las dos colecciones públicas españolas, o sea, la CCT y el Banco Español de Algas, y fijaros que estamos distribuidos en diferentes partes de la geografía española. El Banco Español de Algas está en las Islas Canarias y la idea de MicroBioSpain es que a través de MicroBioSpain conectemos con MIRRI, con Europa, con la infraestructura de investigación europea. Esta es la web de Redesmi, redesmi.es. En este momento está integrada dentro de la web de MicroBioSpain, que es microbiospain.org. Una vez entréis en esta web, veréis que tenemos el acceso directo a Redesmi desde MicroBioSpain. Este es el acceso al catálogo de colecciones de la Red Española de Microorganismos. Tenemos aquí el acceso a Strange App, es decir, a la aplicación para consultar las cepas, pero esto solamente es para las colecciones que están registradas en Redesmi y que tienen sus cepas introducidas en el catálogo. Pueden modificar, añadir cepas a través de Strange App, de este punto, y cualquier usuario interesado en las cepas de investigación de Redesmi, de las colecciones integrantes de Redesmi, puede acceder a través de este punto que ahora os enseñaré. Fijaros que también aquí tenemos el acceso a la infraestructura de investigación MIRRI. Pues bien, si pinchamos aquí, entramos en la parte de búsquedas y las búsquedas pueden hacerse por características, por términos, por nombre de especie. Yo seleccioné nombre de especie, entonces nos aparece una lista de todas las bacterias en este caso entran primero. Debajo estaban las levaduras, los hongos filamentosos y podemos ir a ver, hay tantas de estas,
picando aquí podemos saber quién tiene esa cepa, en qué colección está, a quién me tengo que dirigir. Sí, o sea, eso es dándole después dentro de servicios cepas. Dentro de cepas están el catálogo de servicios particulares. Aquí están solamente recogidos los servicios de los 8 centros integrantes de la red de excelencia. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el Banco Español de Algas. Fijaros que aquí está, en cada una de estas están los aspectos de servicios, investigación y desarrollo, servicios tecnológicos o servicios de formación. Este es, por ejemplo, el caso de la colección española de cultivos tipo, pues tenemos contratos de investigación, un largo catálogo de servicios son los que ofrece la colección, y quería destacar que además en formación damos un curso de especialización universitaria en conservación y gestión de cepas microbianas. Es un curso que se realiza cada año. El próximo año será la 8ª edición. Actualmente la preinscripción está abierta hasta el 22 de enero de 2021, y la idea, el curso es semipresencial, con lo cual dura aproximadamente un mes. Está previsto que sea entre febrero y marzo, y la parte presencial la limitamos a 2-3 días y se realiza en las instalaciones de la colección. Asimismo, pues también ofertamos cursos a medida, estancias formativas bajo demanda. En fin, estamos también cubriendo esa faceta de formación. Y hasta aquí mi presentación. Aquí tenéis la foto del equipo de la CCT. La verdad es que siempre no estamos todos, también algunos que ya marcharon, pero bueno, pues da una idea de que somos un grupo importante, un equipo importante, y que siempre ese equipo humano es el que hace que la colección siga adelante y que estemos donde estemos actualmente. Nada más por mi parte, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Rosa, por la muy bonita, muy interesante presentación. Tenemos, la audiencia sigue bastante bien, o sea, tenemos todavía la sala en Zoom llena, en YouTube también, aproximadamente 100 participantes, así que agradezco a todos por seguir con nosotros. Tenemos algunas preguntas, Rosa, respecto a la presentación. Empiezo preguntando si existe una red internacional, a ejemplo de la red europea MIRI, que promueva la colaboración para el desarrollo y mantención de las colecciones de cultivo, que posibilite, por ejemplo, integrar los catálogos de los bancos, no las condiciones naturalmente de suministro, sino que para que haya un catastro o un registro, ¿no? Un catálogo único de disponibilidad. ¿Existe eso? Esto es MIRI, es lo que estamos construyendo. O sea, en realidad, Internacional. a ver, sí, sería internacional. En principio sería europeo. O sea, lo que pretendemos con MIRI es que haya un único punto de acceso. Un único punto de acceso a todas las colecciones europeas. Lo que pasa es que hay un condicionante, y es que, como decía antes, los miembros son los países, y solamente las colecciones de aquellos países que se adhieran a esta infraestructura de investigación pues podrán poner las colecciones en ese punto único de acceso a todos los catálogos. Esa es la idea. A ver, existe el Directorio Mundial de Colecciones, ya lo sabéis. Yo tengo que decir que es una herramienta muy útil cuando uno no dispone pues, de medios para generar su propio catálogo, pero la verdad es que no está actualizado. Y bueno, pues esa era un poco la iniciativa también, pero es que con MIRI nosotros queremos ir un poco más allá, no solamente catalogar, que estén accesibles, sino garantizar que los métodos, los procedimientos que se están utilizando en las colecciones que forman parte de MIRI, tenemos unos estándares comunes, unos estándares mínimos de calidad, mínimos que se van a ir aumentando en la medida en que podamos ir consiguiendo fondos para invertir en esto. Y en realidad lo que pretendemos con MIRI es que sea como un marchamo de calidad. O sea, una cepa MIRI será una cepa que viene con toda la calidad y con toda la información y con todos los
requisitos legales para su uso y su aplicación. Muchas gracias. Bueno, hay dos preguntas de YouTube, o sea, de los asistentes que están conectados en YouTube. Julie Chacón Orozco pregunta si, o sea, es una pregunta más técnica, si el crioprotector usado es específico para los tipos microbianos, por ejemplo, bacterias, hongos, o es el mismo para todos. Hay uno bastante general que es el inositol, pero bueno, yo creo que en general hay 2 o 3 que son los que se suelen utilizar, se suelen ensayar al principio, pero no tiene por qué ser uno el mismo para todos los microorganismos. Esto es una pregunta muy técnica que te respondería muy bien cualquiera de las curators. Yo solo te puedo decir que no hay uno general, y que también en ocasiones, como comentaba antes, aunque haya por ejemplo, la leche pues va muy bien para las bacterias lácticas y para muchas otras, pero igual tienes una cepa que no responde. Y entonces pues lo que hacen es ensayar diferentes crioprotectores. Y eso es algo que también luego las técnicos anotan. Entonces, la cepa que entra en la colección tiene un seguimiento. Entonces, desde el principio, pues ya viene anotado, pues esta crece bien así, el crioprotector tiene que ser este. Luego, pues tiene una viabilidad, un rendimiento, ¿no? en la viabilidad después de la liofilización. Si no supera un mínimo, pues entonces hay que volver a repetir el proceso. O incluso pues se le pone un tiempo de revisión más corto, porque lo que piensa mucha gente es que las colecciones, cogemos el microorganismo, lo conservamos, lo metemos en la nevera o lo liofilizamos y ya está, pero eso no es así. Hay unos controles periódicos para asegurar que esa viabilidad se mantiene. Y esa periodicidad en la revisión depende de cuál haya sido el rendimiento, ¿no? la viabilidad que conseguimos tras el procedimiento de conservación. Entonces, en algunos casos, pues, por ejemplo, los hongos, por las esporas o las propias levaduras, suelen ser de las que resisten muy bien la liofilización. Se pueden poner tiempos pues, de medio año, 1 año, 5 años incluso, pero nunca lo hacen de entrada, sino progresivamente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una otra pregunta, también un poco técnica, pero respecto al suministro de los microorganismos. Si se realiza entonces la identificación o la caracterización genética de estos microorganismos para cada lote que se va a generar para suministro. Y eso lo pregunta Claudia Barloco. Sí, a ver, lo que pasa es que no se produce en el momento del suministro, sino que el lote se produce con antelación. Entonces, sí, efectivamente, cada vez que se produce un lote nuevo, se vuelve a hacer, se vuelve a chequear la autenticidad. No solamente la viabilidad, sino también la autenticidad. O sea, tenemos que asegurarnos que lo que estamos conservando, el nuevo lote, es igual, es idéntico al material de origen. O lo más idéntico posible, lo hemos tenido que cultivar. Sí, se vuelve a identificar. Muy bien, y una última pregunta, Rosa. Respecto al hecho de que más de la mitad de las cepas de la colección española de cultivos tipo sean bacterias, ¿a qué se debe esa diferencia de representatividad de otros grupos microbianos y cómo potenciar ese crecimiento? A ver, en realidad la colección, nuestra colección no se ha originado por nuestros propios proyectos de investigación. Algunas sí, pero no todas. La gran mayoría, de hecho, vienen de otros investigadores pues nacionales o incluso pues, de otros países que han ido depositando las cepas. Entonces, en realidad, nosotros hemos ido guardando y manteniendo lo que ha ido llegando. O sea, no hacemos una búsqueda, una prospección para aumentar los fondos en algún grupo específico. Sí es cierto que con motivo de la jubilación de un investigador, pues ya hace bastantes años, yo ni siquiera había llegado a la colección, pues llegaron muchos rizobios, por ejemplo. Entonces una colección de rizobios importante en bacterias, y luego pues también tenemos una colección importante de levaduras que proceden de otro investigador del CSIC,
Y quiero decir que no, nosotros no los hemos adoptado, ¿no? Nos han llegado y esto es lo que mantenemos. Últimamente sí están creciendo bastante los depósitos de arqueas, sobre todo alobacterias, porque tenemos un par de investigadores que sí son expertos en alobacterias y además pues, consiguen conservarlas no con facilidad, pero bueno, consiguen conservarlas, con lo cual sí está creciendo el número de depósitos de arqueobacterias. Muchísimas gracias. Agradezco nuevamente, Rosa, por aceptar nuestra invitación, por su excelente presentación y también por responder a las preguntas. En este momento, entonces, finalizamos la sección de ponencias y agradezco a todos nuevamente por su asistencia y participación.